¿Cómo? A ver, yo tengo amor. Eso, la modelo. ¿Ya se entraban a la iglesia? Y entraba a la iglesia muy tapada y con la camándula en la mano. Sí, La camándula en la mano. para rezar el rosario. Unas pepitas con las que uno reza el rosario. Ah, vea Sara tan juiciosa. Yo feliz con la Bueno, por ejemplo, estos con una... ¿Qué hacían en esto? Las señoras guardaban en esto el polvo Que se echaban en el cuerpo. que echaban en el cuerpo, tanto que echaban en el cuerpo. Esto tiene muchos años. Tiene 150 años. Era también de la bisabuela. Se llamaba la polvera, mi La amor. polvera, donde se echaba el polvo del talco Para oler rico, para que el cuerpo oliera rico. Ah, ya te van a contar. Bueno, entonces volvemos cuando ya vimos en la casa cómo se comportaba en la iglesia, que iba uno. Los hombres sí entrábamos en uniforme. Si nos poníamos la cachucha, nos la quitábamos al entrar a la iglesia. Es decir, Juanjo. los hombres no entrábamos con la cabeza cubierta nunca a los templos, nunca. Las mujeres sí entraban. ¿Y por qué tenían que entrar con la cabeza tapada? A ver, muy buena tu pregunta. Era una norma de la iglesia, ¿cierto? La iglesia establecía que la mujer debería entrar a la iglesia con la cabeza tapada, ¿cierto? Por tradición. ¿Cómo? Debía Ya no. entrar. Inclusive, si no entraba con la cabeza tapada, la regañaba el sacerdote allá porque no entraba con la cabeza cubierta. Cristo. ¿Y los hombres cómo veían vestidos? ¿Los qué? ¿Los hombres cómo veían vestidos? Ah, no, los hombres íbamos de cualquier parte. Ahora se usaba la misma ropa, pantalón. Sí había una diferencia, ¿cierto? Los niños usaban pantalón corto. Pantalón a la rodilla. Como una pantaloneta, como parecido a una bermuda, que llamamos. En ese momento no conocíamos aquí los jeans. Los jeans ustedes saben que el jeans es una cuestión americana de los Estados Unidos que vino aquí, pero ya después de muchos años, ya después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿qué más hay? Entonces, Ya les van a mostrar, ya les van a contar. Lo pueden ver todo esto. Otra de las cosas, fíjate, por ejemplo, esto es una cámara fotográfica. Esta cámara había que ponerle un rollo, ¿cierto? Tomar la foto, graduarla, para cada caso había que graduarla, tomar la foto, esperar que se tomara todo el rollo, ¿cierto? Y luego de que se tomaba todo el rollo, se sacaba y se llevaba a un laboratorio, a que revelaran las fotos, daban un negativo y le copiaban a uno las fotos. Ustedes ya cansaron a conocer los negativos porque están muy niños. Hoy en día, una cámara de esta, la toma e inmediatamente usted ve que tomó en la cámara, qué foto tomó. Hola, Salomé. Esa cosa que sale de la polvera que... Esto, ya le voy a explicar, ya te voy a explicar. Y las niñas que se ponían cuando iban a entrar a misa. Las niñas, cuando estaban muy niñas no le ponían nada, pero ya cuando iban estando más grandecitas. Vestiditos, iban de vestidito, pues siempre. Vestidito, siempre de vestido. Otra cosa, las mujeres no entraban de pantalones a la iglesia, nunca, no las dejaban. Siempre estaban de vestido, es decir, de vestido de Y no estaban de vestido. Como si fueran una bolsita. ¿Cómo? Como si fueran una monja. Parecido, está buena la vestido, como si fuera una moja, sí, siempre de vestido. Hay que Bueno, cuidar a la Sin escotes, sin escotes grandes. sin transparencias. Sin transparencia, tenía que ser muy recatadas. Bueno, entonces, quería explicar esto de las cámaras. Miren, hoy en día la facilidad, cualquiera de ustedes toma fotos en estas cámaras tan digitales. No hay que enfocar y la toman. En cambio, yo creo que ustedes no deben haber conocido fotos con negativo. La Metropolitana, eran iglesias grandes. Hoy en día hay iglesias más pequeñas, ya más modernas, más nuevas,
Yo conozco la capillita que es muy pequeña. Con cajitas pequeñas. Hay muy pequeñas, muchas muy pequeñas. Como la del colegio. Como la del colegio. Como la del colegio. Entra el solito saliendo. ¿Cómo era la casa grande o pequeña? ¿Cómo dicen? Las casas eran muy grandes. Muy grandes, eran muy grandes. Las piezas eran muy grandes. Todo era bastante grande. No es como que son apartamentos más pequeños. A ver. ¿Eran grandes o eran anchas? Anchas y largas, grandes, eran muy grandes porque tenían unos solares inmensos, donde había mucho árbol. Bueno, yo le voy, déjenme, para que no nos alargue mucho. Cuando uno entraba a estudiar, bueno, en la cámara fotográfica, se me olvidó mostrarle otra cosa, en la cámara fotográfica. Ustedes ven que las cámaras hoy en día ya traen el flash incorporado, vean, la lucecita. A estas cámaras había que ponerle otro flash, otro aparato. Este ya era muy moderno inclusive porque antes era con un bombillo para poder sacar fotos donde no hubiera mucha luz. Ya no sirve. Entonces, ¿cómo? ¿Qué ya no sirve? Este funciona todavía, lo que pasa es que hay que poner que Está descargado. Está descargado. Pero ¿cómo se pone? Se le resbala, tiene como unos carrilitos y se le... Aquí. Sí, se conectaba aquí así. Póngalo, Pero no lo tengo cargado para funcionar. Está descargado. Entonces se ponía así, se tomaba la foto y aprobaba. Y eso encandilado horrible. Sí. Se daba. Vamos a ver un poquito cuando ya se iba uno a la universidad, comenzaba a estudiar, cosas de eso. ¿Qué le tocaba a uno para calcular? una calculadora. Este aparatito que se llama Relecan. Es una Relecan, con esto se hacían operaciones, con esto. En la facultad Es como una estudia- regla. es una regla que se llama Relecan. Y con esto se hacían cálculos. Todos los ingenieros viejos, posiblemente ustedes tienen sus abuelos, sus tíos, mayores, Tatarabuelos. tatarabuelos, Yo no tengo conocieron. tatarabuelos. Entonces, con esto se calculaba. Y me era bastante difícil de manejar, pero era lo que había. Después, pero entonces con este aparatito calculábamos. Hacíamos operaciones, multiplicábamos, dividíamos. Se daba vueltas para atrás o para adelante, se borraban los números, se escribía aquí. Eso era todo. Ven ustedes. Y miren ustedes lo que es hoy en día una calculadora. Y esta es muy grande. Miren, y hace las mismas operaciones que hacía esta. Más, yo O creo. más. Fuera de eso, y quiero mostrarles algo de hablarles de un tema que es apasionante y que sí están ustedes muy hoy en la onda, que es el computador. Cuando yo estudié en la Facultad de Minas, hace muchos años, allá teníamos el primer computador que llegó a Medellín. Lo que seguramente ustedes saben era la CPU de la Facultad de Minas, de la Universidad Nacional. La CPU, que hoy es el día que lo que ponemos aquí, la torrecita que ponemos, eso, la sola CPU era más grande que todo este salón. Se manejaba, uno mismo tenía que programarlo. ¿Cómo se manejaba? Con unas tarjetitas con huequitos. Se perforaban las tarjetitas y con eso funcionaba el computador. Miren, ustedes seguramente en su casa tienen computadores y no vamos muy lejos. Hoy en día un aparatico de estos Parece un PSP. ya es Un iPad. ahí tienes, es un computador completo. Ahí puedes hacer todas las cosas que haces en un computador. A ver, el computador grande en la Facultad de Minas solo nos dejaban usarlo cuando teníamos que hacer trabajos de la clase de computador, no más. Allá no lo dejaban entrar a uno porque eso era muy delicado, demasiado grande.
Entonces, ¿qué trabajo? A ver, qué buena esa pregunta. Los cuadernos en esa época no existían, en la época me tocó a mí. Los cuadernos arrollados, que ustedes ven que los tienen todos hoy en día con arrollas, eran todos grapados. El cuadernito normal grapadito en la mitad, ese era el cuadernito que usábamos. Este es el arrollado. Este es el arrollado. ¿Existía en esa En esa época no existía ese cuaderno arrollado. Simplemente era el cuaderno que tenía una grapa o un gancho en la mitad. No Se sé. utilizaba así como este, Sí, pero no parece. era con dibujos tampoco. Hay unas obras de arte en esos cuadernos. En ese momento eran cosas muy sencillas.